Sean todos bienvenidos. Vamos día de hoy a continuar con esta serie de temas que se han estado compartiendo desde hace ya algunas semanas. Hace 8 días se hablaba de las características del salvo bíblico. Se veían algunas características muy específicas acerca, pues, de aquella persona que había encontrado la salvación. Y el día de hoy, pues, vamos a hablar de la contraparte del salvo bíblico, es decir, el salvo denominacional. El salvo denominacional. Y para poder entender este concepto, que seguramente para algunos dirán, ¿qué es eso del salvo denominacional? El salvo denominacional se puede decir que es aquella persona que asiste a algún lugar, alguna iglesia, alguna congregación, donde pues le dieron el pase directo para que participara en la iglesia, tal vez porque le dijeron que pasara al frente, aceptara a Cristo, porque le pidieron que llenara algún formulario de que, a ver, llena aquí tus datos, te vamos a dar una membresía, y a partir de ahí, pues tú ya eres salvo, sin tomar en cuenta, lógicamente, todas las características que engloban, que conllevan el ser un salvo bíblicamente. Vamos a estar viendo algunas características de lo que es el salvo denominacional. Y ahora, ¿por qué hablar de este tema? Cada cristiano, cada persona que ha sido salva realmente, que tiene las características bíblicas de la salvación, pues tiene una experiencia propia de salvación con características similares y que todas son apegadas a la palabra de Dios. Es decir, hablamos del perdón de los pecados, hablamos de la libertad del pecado, hablamos de que hay una gratitud hacia Dios, un profundo amor a Jesús y a sus semejantes, un deseo de servir, incluso estar dispuestos a dar la vida por Cristo, así como Él lo hizo por nosotros. Pudiéramos resumir entonces que ese es el salvo bíblico. Esto lo vimos la semana pasada, con un sustento, un fundamento bíblico con muchas características, muchos versículos que apoyaban esta idea. Si hay una experiencia diferente a esto y fuera de la palabra de Dios, puede ser que usted, si es que es el caso, no sea salvo bíblicamente, sino que solo fue una experiencia de integrarse a un grupo o a un conjunto de personas con principios religiosos. Dios nos ayude el día de hoy para que con este tema usted pueda identificar si su experiencia de salvación es una experiencia real, si su experiencia de salvación es una experiencia realmente basada en la Escritura, o la experiencia de salvación que usted tiene es una experiencia únicamente de un salvo denominacional al que únicamente por haberle dado una membresía le dicen, usted ya es miembro de esta iglesia, usted ya hizo la oración de fe, entonces usted ya tiene el acceso y el pase directo al cielo. Esa es la importancia de hablar de este tema. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre, Dios, gracias, Señor, porque Dios, podemos adorarte, Dios, con libertad. Gracias, Dios, aún porque nos permite, Señor, estar aquí reunidos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, queremos rogarte, Dios, que seas tú quien nos hable, Dios. Que seas tú ministrándonos, Señor amado, hablando en nuestras vidas, Señor, porque lo requerimos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera hablarles de una pequeña anécdota, o bueno, más que anécdota, un antecedente histórico que es una ilustración para poder entender esto. Es acerca de la fiebre del oro. A principios de los años 1800, hubo un hombre llamado John Suter, el cual era un hombre suizo. Este hombre, John Suter, viajó desde Suiza, desde su país natal, a América a probar suerte. Era un hombre que había escuchado muchas historias de que en América, en la tierra americana,
pues había gran abundancia, que era una tierra generosa. Este hombre, Scooter, estaba pasando una situación difícil económicamente allá en su país. Entonces llega a América a probar suerte y se establece en un lugar con el paso de los años de lo que hoy es conocido como California en los Estados Unidos. En ese tiempo esta parte de California pertenecía a México. Y este hombre, John Scooter, fue y solicitó al gobernador, por decirlo así, de aquella zona, que le permitiera establecerse en un lugar en esta zona de California. Le dieron oportunidad de estar 10 años en ese lugar. En ese lugar, él prospera, tiene animales, tiene vacas, tiene ovejas, cultiva, o sea, se hace un hombre rico en ese sentido. Y un día, mientras estaban construyendo ahí un pozo, estaban construyendo un sistema, de riego para poder cultivar, él hace un descubrimiento que impactó en ese momento a toda su época. Empezó a descubrir que en aquel río del cual bebían el agua los animales, el cual utilizaban para los campos de cultivo, en ese lugar había mucho oro. El oro abundaba en ese lugar. Y este descubrimiento dio pie a lo que se le llamó en ese tiempo, a mediados de 1800, la fiebre del oro, donde cientos de personas dejaban todo, absolutamente todo, con el objetivo de volverse ricos. A este lugar llegaban gente no únicamente de México, de Estados Unidos, llegaba gente de Sudamérica, llegaba gente de China, llegaba gente de Europa, y dejaban y vendían todo con tal de llegar a este lugar, América, California, para hacerse ricos. Y efectivamente, mucha gente estaba allí, estaba en aquel río, estaban ahí probando a ver si podían encontrar oro, y había gente que encontraba una cantidad impresionante de oro. Pero muchos de los que estaban ahí confundían el oro con un mineral de color ámbar, con un brillo amarillo metálico, el cual parecía mucho el oro. Pero cuando iban y lo probaban y lo querían vender, resultaba que lo que ellos llevaban llenos en su bolsa era un metal que se llamaba pirita, el cual era un metal muy parecido al oro. Y ese metal se les va a llamar el de los tontos. Mucha gente vendía todo, vendía propiedades, vendía sus casas, vendía todo lo que tenía con tal de ir a California y poder hacerse ricos. Pero, ¡oh, sorpresa! Llenaban sus bolsas de oro. Y cuando iban, se daban cuenta que no era oro, que era un metal que no tenía valor. Mucha gente sí se hizo rica, pero mucha gente también perdió todo lo que tenía. Es por eso que este metal se le llamaba, o se le llama todavía, el oro de los tontos. ¿Por qué hablar de este ejemplo? La importancia de hablar de que si tú eres realmente un salvo genuino bíblicamente, o eres un salvo el cual únicamente de manera denominacional te dieron una membresía, tiene que ver con la salvación. Probablemente tú has dejado todo y dices, yo quiero seguir a Cristo, pero si no tienes el fundamento bíblico, si tu vida no tiene las características bíblicas, puede ser que tú seas como estas personas, las cuales dicen, he encontrado el oro, he encontrado la salvación, pero tú mismo te encuentres engañado. Y no sea que al final, cuando llegues allá con Cristo, te des cuenta de que toda tu vida fue únicamente un engaño. Como este oro, el cual lo iban y lo vendían y se daban cuenta que habían sido engañados, que habían sido estafados. ¿Cómo poder identificar entonces a un salvo denominacional? Hay características muy específicas de un salvo denominacional. Las principales características son las siguientes. Quisiera que viéramos un versículo en 1 de Juan, capítulo 2, en el versículo 4. Vamos a comenzar a ver algunas características del salvo denominacional, entendiendo como salvo denominacional aquel que no es salvo genuinamente. Primera de Juan 2:4 dice así:
El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El apóstol Juan pone unas características de aquellos que son realmente salvos. El que conoce a Dios, dice la Escritura, guarda sus mandamientos, pero el que no lo hace, se le considera una persona mentirosa que no tiene la verdad. Es decir, el que es salvo denominacionalmente va a ser una persona que obedezca de manera parcial los mandamientos de Dios. No va a obedecer todos los mandamientos de Dios. Sí, recibió a Cristo en su corazón, pero no hace la voluntad de Dios. Toma de la palabra únicamente lo que le conviene. Y lo que no le conviene dice, no, esto es del Antiguo Testamento, esto no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros estamos ya bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Entonces el salvo denominacional tomará únicamente como pretexto la Escritura para poder justificar sus pecados. En Mateo capítulo 21, en el versículo 28, no lo vamos a leer, únicamente es para que usted tenga el contexto. Jesús está hablando en este capítulo, Mateo 21, 28, está hablándole a los sacerdotes y a los ancianos y les narra acerca de un hombre que tenía 2 hijos. Ustedes recordarán esa anécdota, esa parábola. Les está hablando acerca de la obediencia. Y les está diciendo que había un hombre el cual tenía 2 hijos. Y ese hombre tenía una viña, la cual era necesario ir y trabajar en ella. Y dice la Escritura que este hombre le dice a uno de sus hijos, ve a trabajar a mi viña. Y ese hombre, ese hijo, le dice, no voy. Y dice que después arrepentido, ese hombre va y va a trabajar a la viña. Pero va con otro de sus hijos y le dice, ve a trabajar a mi viña. Y aquel hombre le dice, sí voy. Pero dice que no fue. Y aquí podemos nosotros ejemplificar con esto la vida de un cristiano que ha sido salvo únicamente denominacionalmente. ¿Qué le dice Jesús? O lee en la Escritura, tienes que hacer esto, tienes que obedecer, tienes que amar, tienes que servir, tienes que arrepentirte. Y dice, sí, pero no lo hace. Como esta parábola de la cual el Señor Jesús nos habla. Entonces puedes ver en esta parábola un caso de obediencia parcial. Sí, Señor, te voy a obedecer, pero Señor, me pides demasiado. Es común, tristemente, ver en un salvo denominacional dando supuestamente su tiempo para la obra de Dios, predicando, estando en el templo, pero los hijos abandonados. La esposa abandonada, el esposo abandonado, amando afuera, sirviendo afuera, haciendo obras de misericordia, pero en casa no quiere amar, en casa no se quiere dar, en casa no quiere servir. Así es el bíblico denominacional. No obedece completamente la palabra de Dios. No obedece completamente los mandamientos de Dios. Entonces, el salvo denominacional tiene una obediencia parcial a la Escritura. Vayamos examinando nuestras vidas. Otra característica es que el salvo denominacional no tiene el amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Primera de Juan 3, 18. Primera de Juan 3, 18 dice la Escritura: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, dice la Escritura.
El salvo denominacional no va a hablar, no va a amar únicamente de hecho, sino y en verdad, sino va a hablar únicamente de labios para afuera. Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 20, dice la Escritura, más adelantito, demos vuelta a una hoja de la Escritura, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Tristemente el cristiano denominacional ama únicamente a los que le aman. Y tú ves muchas veces en las iglesias que se comienzan a dar divisiones precisamente por este punto. Porque la gente no quiere amar a su hermano. La gente tiene a lo mejor disputa con alguno de sus hermanos y no quiere perdonar, no quiere ceder. Quiere ser el que gane el punto. Y esto, estimado amigo y hermano, da como resultado que muchas iglesias se fracturan y muchas iglesias se dividen. Se aborrecen entre hermanos. La Escritura dice en una ocasión que Jesús le dijo a sus discípulos que había una característica por lo que la gente iba a darse cuenta que eran sus discípulos. En esto van a conocer que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Esa es la principal característica del cristiano. Si como cristianos nosotros no amamos, si como cristianos nosotros no servimos, si como cristianos nosotros no amamos a los que están allá afuera, a nuestros hijos, a los que están al lado de nosotros, no podemos considerarnos cristianos. Probablemente seamos cristianos denominacionales. El cristiano denominacional hace únicamente lo contrario a lo que está descrito en Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13 son las características del amor. Es el desdoble del amor. Es como tú te puedes dar cuenta que una persona ama. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no se irrita. Y te comienza a dar Primera de Corintios 13 toda una serie de características acerca del amor. Tristemente el cristiano denominacional o el salvo denominacionalmente va a amar parcialmente, no todo lo va a sufrir, se va a irritar, va a hacer cosas indebidas, va a ser una persona desconfiada, no todo lo va a creer. Y su amor va a ser un amor fingido. Trata de seguir lo bueno, pero no aborrece lo malo. ¿Cómo es tu amor el día de hoy, estimado amigo y hermano? ¿Es un amor que todo lo sufre? ¿Es un amor que todo lo cree? ¿Es un amor que está dispuesto a no hacer cosas indebidas, a servir a los demás? ¿O es un amor convenenciero? Porque así es el amor del mundo. Si te das cuenta, el amor del mundo, mientras me sirves para un objetivo, te voy a tener junto a mí. Cuando ya no me sirvas para el objetivo que yo tengo, entonces te desecho, porque ya no me sirves. Pero el amor de Primera de Corintios 13 es un amor el cual tú lo ves reflejado en Cristo mismo, el cual fue un amor sufrido, un amor benigno, un amor que estuvo dispuesto a no irritarse en el momento en el que lo estaban lastimando. Ese es el amor de Cristo. Pero el cristiano denominacional no tiene este tipo de amor. ¿Qué otra cosa? Santiago capítulo 4, en el versículo 4. Santiago 4:4. Dice la Escritura: Santiago 4:4 dice la Escritura: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El salvo denominacional, estimado amigo y hermano, todavía ama las cosas de este mundo.
Sí, asiste a la iglesia. Sí, seguramente toma parte de algún ministerio. Sí, seguramente en algún momento tú lo ves los domingos cargando la Biblia. Pero en su mente y en su corazón, el concepto del mundo no es tan malo. El día de hoy tú ves a cristianos y tristemente muchas veces jóvenes de las iglesias que están esperando a que termine el culto, que termine la reunión, ¿sabes para qué? Para irse al cine. Y el día de hoy ves muchos supuestos cristianos que están ahí, los ves en Plaza Sendero o en cualquiera de las plazas, esperando, haciendo filas para entrar al cine. Y muchas veces son jóvenes. Esperando que termine la reunión para ir a ver Superman, el hombre de acero. Asistiendo a los cines, estimado amigo y hermano. Si tú eres de las personas que todavía estás revisando las carteleras para ver qué película vas a ver, tú no eres un cristiano bíblico, porque todavía amas las cosas de este mundo. Tristemente, el cristiano denominacional todavía lo vas a ver pegado a los programas de televisión, contratando televisión por paga para tener más de 100 canales allí en su televisión. Es que es para ver Discovery Channel, hermano. No, ¿cuál Discovery Channel? Empiezas por Discovery y al rato terminas con otro tipo de cosas. Y tristemente algunos pagando otro tipo de programas exclusivos para adultos. Había un hombre que hace muchos años decía, un predicador, gracias a Dios no de este lugar, predicador X, que decía a ese hombre que a él le gustaba ver la televisión. ¿Sabes por qué? Porque de ahí tomaba sus ilustraciones para los sermones. Y decía, yo voy y veo la televisión porque de ahí me viene una idea de qué predicar el domingo. Te vayamos a predicar aquí de Superman o de alguna otra cosa, ¿no? Del hombre araña, de algo así. Pero hay personas que están todavía pegadas en la televisión. Estimado amigo y hermano, ya lo hemos platicado muchas veces aquí en este lugar. La televisión no te lleva a nada. Si todavía tienes tu televisión y estás pagando ahí tu cable, ya deja de pagar el cable, ya mejor desconecta esa televisión. Mejor busca a Cristo. Había un hombre, digo había porque ya falleció, David Wilkerson, el cual dice que por ahí de los años 60, este hombre, siendo ya un pastor, siendo un hombre ministro, él veía la televisión y prendía la televisión, él decía, voy a ver la televisión 1 hora. Y él tenía ese dominio propio para decir, de tal a tal hora voy a ver la televisión. Claro, si comparamos los programas que habían en los años 50, 60 a la programación que hay, seguramente David Wilkerson se iba de espaldas. Pero en ese tiempo, este hombre valoró y dijo, ¿qué me está dejando de bueno la televisión? Mejor debería yo de estar aprovechando esa hora para estar clamando y orando para que Dios venga y descienda en la iglesia y convierta las almas y convenza a la gente. Y dice la escritura, dice la historia de este hombre que él apagó su televisión y mejor se puso a orar. Y su ministerio comenzó a crecer y comenzó a haber bendición cuando él predicaba. ¿Por qué a veces no vemos bendición? ¿O por qué a veces tu hijo no te obedece o tu hija no te obedece y dices, es que hermano, estoy llorando por él, estoy llorando por ella? Yo te pregunto, si es que no has visto ningún resultado en tu hijo y en tu hija, ¿tienen televisión? Y probablemente ese sea producto de lo que tú estás viendo en tu hijo, la rebeldía. Hay que apagarle la televisión, estimados amigos y hermanos. Y a lo mejor dices, no, yo no tengo televisión, pero sí tienes internet. Hace algunas semanas, una semana, me hablaron a casa y me dijeron, oiga, le estamos hablando de la compañía de teléfonos y le estamos ofreciendo, porque usted es un buen cliente, tantos megas de internet y le estamos ofreciendo esto y otro. Y además, la televisión X o el servicio X para que pueda usted ver televisión. Oiga, pero yo no tengo televisión, le dije.
Y la otra persona pensó que me estaba burlando. Y en realidad yo no tengo televisión. Digo, es que yo no tengo televisión, no lo necesito. Me dice, no se preocupe. Con la nueva tecnología ya usted no necesita televisión. Únicamente con que usted tenga su computadora puede ver toda la programación que nosotros le ofrecemos. O sea que no nos vayamos a desviar, ¿eh? No, ya no tengo televisión, hermano, pero ¿qué tal el internet? Si tienes Claro Video, yo te invito a que cortes con Claro Video. Tiene caso. ¿Tienes Netflix? Córtale con Netflix. No estoy haciendo promoción. Pero hay quienes tienen Netflix. Y de ahí pueden ver toda la serie de películas que quieran. Contaminando su vida y contaminando su mente. El cristiano que es salvo denominacionalmente o el falso cristiano va a amar todavía los programas de televisión. Va a buscar ese tipo de cosas. Porque no va a saber cómo llenar su alma. Estimado amigo y hermano, un alma vacía que no tiene a Cristo, ¿con qué crees que la va a llenar? Pues con cosas del mundo. El que tiene a Cristo, ¿sabes qué va a hacer? Se va a poner a leer la Escritura, va a leer un buen libro, se va a poner a orar por sus hijos, va a hacer el culto familiar, va a estar con ellos. Pero el que no, mira, anda buscando a ver qué ve, qué hace. Entonces, hay que apagar la televisión y también apagar el internet, amigo y hermano. ¿Qué otra cosa? Hace unos 15 años, más o menos, entre los jóvenes de las iglesias, y a mí me tocó verlo y vivirlo, se estaba gestando algo así como de asistir a cafés cristianos. A mí me llegaron a invitar a asistir a un café cristiano. En ese café cristiano, por decirlo así, lo atractivo es que pues puedes platicar en un ambiente sano, supuestamente, mientras pues, escuchas música cristiana en vivo, grupos de rock, grupos de pop. Pero tristemente, en una ocasión, alguien me prestó un video, en ese tiempo, de cómo era un café cristiano. Cuando yo estaba viendo el video, porque estaban tocando cierto grupo que yo conocía en su momento, y me dijeron, mira, está tocando fulano tal de un café cristiano. Y estábamos ahí viendo el video de cómo estaban ahí tocando, ejecutando los instrumentos. Y en la pantalla del video se veía como que estaba subiendo un humo. Y yo le pregunté a la persona que estaba a mi lado, oye, ¿y ese humo de qué es? Ah, es uno de los que tocan, estaba fumando. Pero no te preocupes, no hay problema. En ese tiempo, aquello era así como pues, un escándalo, ¿no? Oye, ¿qué pasó? El día de ayer que me puse a revisar y me puse a buscar si realmente existían los cafés cristianos, si en internet tú le pones café cristiano, ¡bum!, te aparece una serie de lugares de todo tipo y para todo gusto de personas. Lógicamente, el que es un cristiano genuino, pues va a decir, ¿de qué me va a aprovechar ir a un café cristiano? ¿De qué me va a aprovechar ir a un café así, donde se van a dar pláticas vanas, donde no voy a aprender nada, donde no voy a ser edificado espiritualmente? El salvo denominacional seguramente va a decir, yo sí quiero ir, porque eso es estar a la moda, sobre todo en los jóvenes. ¿Qué decir de la vestimenta, estimado amigo y hermano? Al cristiano denominacional no le va a importar ser tropiezo para otros en su forma de vestir. En el tiempo del apóstol Pedro, tú puedes leer si quieres posteriormente, ahí en Primera de Pedro capítulo 3, el apóstol Pedro hace una exhortación a la iglesia en relación a la forma de vestirse. Porque imagínate, en el tiempo del apóstol Pedro, estamos hablando casi 2000 años. En ese tiempo, las mujeres dice que se vestían ostentosamente y tenían peinados muy elaborados. Y en ese tiempo el apóstol Pedro exhortaba a la iglesia, le decía que las mujeres tenían que vestirse con pudor, con un atavío interno de corazón, de espíritu afable, apacible, el cual dice la Escritura que es de grande estima delante de Dios. Porque así dice que se vestían las mujeres piadosas
en el antiguo tiempo. Pero en la iglesia, en el tiempo del apóstol Pedro, se estaba dando esto. Que la gente no le importaba tropezar al hermano o a la hermana. Llevaban vestidos seguramente muy ostentosos, con peinados ostentosos. Y estimado amigo y hermano, eso le robaba la gloria a Dios. Aquello en lugar de ser un lugar donde la gente iba y alababa a Cristo, y iba a escuchar la palabra, era una pasarela. No estoy hablando de una iglesia actual, estoy hablando de hace 2000 años. Y el día de hoy parece que sucede lo mismo exactamente. Si tú eres un cristiano denominacional, puede ser que no te importe tropezar a otros. Si eres un cristiano genuino, aún tu forma de vestir, aún la forma en que te peines, va a ser para que tú le des la gloria a Dios y para no causar ningún tropiezo a ninguna persona. Con esto no quiero tampoco que nos arreglemos, ¿no? Pongamos una corbata. Puede ser que la siguiente semana vengamos todos así, todos desaliñados, sin peinarnos, ¿no? Así pues el hermano dijo que no nos peináramos, ¿no? Pues no, más bien dice que sí debe de haber un atavío santo, un atavío con pudor, discreto, como hijos de Dios para venir a alabar a nuestro Rey. Amén. No vaya a venir alguien con un peinado así, ostentoso, lujoso. Entonces, estamos viendo que el cristiano denominacional todavía va a amar las cosas de este mundo. Y no le toques lo de la vestimenta, porque no, hermano, a ver. Hermano, ¿dónde dice? Dígamelo en la Escritura. Ya lo acabamos de leer. O les acabo de dar la referencia, 1 Pedro 3:4. Con pudor. Y va a brincar, ¿no? El denominacional. Va a decir, a ver, como que estás yéndote muy al extremo. Estás siendo muy exagerado. No, lo dice la Escritura simplemente. ¿Qué decir, estimado amigo y hermano, acerca de la música? Fíjate, en los años 60 y 70 hubo una explosión musical. Se comenzó a escuchar algo que antes no se había escuchado. El género rock, el rock and roll, en los años 50, 60 y parte de los 70. Era un género que hasta ese momento no se había escuchado. Esta expresión musical era hasta una cuestión filosófica en la juventud de ese tiempo. Levantaban las banderas de amor y paz, era lo que enarbolaban en ese tiempo, el amor y la paz, el que todos seamos hermanos, el que no existan fronteras. Y toda esa filosofía se comenzó a dar a través de la música rock. Pero el resultado después de eso, o el resultado de esa filosofía, es que muchos jóvenes fueron presa únicamente de las drogas, del alcohol, viviendo lejos de casa, viviendo en inmundicia y todo tipo de pecados. En ese tiempo, donde los jóvenes se reunían en bandas y en pandillas en las ciudades grandes de los Estados Unidos y aún aquí en México, en los Estados Unidos se comenzó a dar un avivamiento, donde hombres como David Wilkerson fueron utilizados para atraer a muchos jóvenes y adolescentes hacia Cristo, que dejaran esa vida de inmundicia, que dejaran esa vida de pecado, que dejaran esa vida de promiscuidad, que dejaran esa vida donde los ataba únicamente las drogas y el alcohol. Y comenzó a haber un avivamiento y muchos jóvenes comenzaron a salvarse, muchos adolescentes comenzaron a llegarse a las congregaciones, a las iglesias. Pero lamentablemente, algunos de esos jóvenes comenzaron a dejar la droga, comenzaron a dejar el alcohol, comenzaron a dejar la promiscuidad. Pero ¿sabes qué no fue lo que dejaron? La influencia de su música. Y la música entonces la comenzaron a adaptar para los servicios de adoración. Desde ese tiempo, desde los años 70. Con el tiempo, esa mezcla de la música con la adoración ha dado como resultado un mercado de todo tipo de ritmos el día de hoy y todo tipo de gustos.
Y esto reafirma, estimado amigo y hermano, que el salvo denominacional vive en un engaño. Es cierto, ya no escucha a lo mejor la música del mundo. A lo mejor ya no se bebe la cerveza. A lo mejor ya no bebe el alcohol. A lo mejor ya no está en la droga. A lo mejor ya no está en el adulterio, estimado amigo y hermano. Pero mira, la influencia que trae la música es una influencia muy fuerte. Sí, ya no va a escuchar a lo mejor la misma música. Ahora va a escuchar música adaptada con letras supuestamente cristianas. Pero la influencia es la misma, estimado amigo y hermano. Lo de afuera es exactamente lo mismo. Podrán estar hablando en la letra de que Jesús te amo, con un ritmo de balada, con un ritmo de norteño, con un ritmo de ranchero, con un ritmo de rock. Y eso lo único que va a hacer y lo que va a provocar en el cristiano denominacional es reafirmarse más al mundo. Reafirmarse más al mundo. Quisiera leerte una letra de una canción. Se escucha bien la letra. Dice así, tengo un Dios admirado en los cielos y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia, yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto. Escucha bien, ¿no? Tengo un Dios admirado en el cielo, tengo el amor del Espíritu Santo, por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto. ¿Sabes qué bonito? Hasta rima, ¿no? Pero si yo te dijera que quien canta este canto es un hombre llamado Juan Luis Guerra y que la canta con bachata, pues dices, caray, como que ya no checa, ¿verdad? O sea, es una letra bonita, es una letra que dices, tienes razón, es una experiencia, tengo un Dios en el cielo, Dios me ha dado su Espíritu, sí, nos ha dado su Espíritu Santo, somos hombres nuevos, sí, pero pareciera que este hombre pues, no tiene nada nuevo. ¿Por qué hablar de esto? O esto de la música. La música llega mucho más, muchas veces, que las mismas palabras. Como decíamos hace un rato, la música es filosofía. Y cuando te la exponen así, y si hay un salvo que dice, es que ya me dijeron que yo soy salvo, y a mí antes me gustaba la bachata, pues ahora no importa, ya me dijeron que hay bachata cristiana, entonces pues no sucede nada, ¿no? Yo sigo siendo cristiano y yo sigo escuchando bachata. El salvo denominacional va a estar confirmado en esto, ¿sí? Y el mundo va a ser atraído hacia la iglesia, y el mundo va a ser atraído hacia su vida. Es que no es tan malo, hermano. Está hablando de Cristo. Está hablando de su experiencia. Sí, pero si yo te dijera que, por ejemplo, la Escritura dice en cuanto a la música y en cuanto a la alabanza, que la música tiene 3 propósitos. Una, alabar a nuestro Dios, exaltarlo porque Él es bueno. Y el otro, adoración, humillarnos delante de Dios. Y el tercero, ser de enseñanza para la iglesia y para ser edificados. Dime, ¿estas 3 características estarán en esta música? Pues no, ¿verdad? O sea, no somos edificados. Pero el salvo, que es un salvo denominacional, un falso salvo, va a decir, pues no tiene nada de malo, hermano. Y así como hay este tipo de ritmos, puede ser cualquier otro para el gusto de cada uno. El salvo denominacional entonces va a amar todavía las cosas de este mundo. Va a amar el cine, va a amar la televisión, va a amar las modas, va a amar la música. Como este mundo las ofrece. Cada quien vaya haciendo un análisis de su vida. No vaya a ser que en su casa también tengan este tipo de música u otra, ¿no? El filtro, el principio, los 3 principios es: alaba a Dios,
me permite adorarlo y soy edificado a través de ella, ese va a ser el filtro, amigo y hermano. Si usted pone al rato una alabanza, la que sea, y usted dice, esto adora a Dios, alaba a Dios, me permite adorarlo y soy edificado a través de él, pasa la prueba. Pero si hay música la cual no me lleva a alabar a Dios, no me lleva a adorarlo por lo que Él es, y no me edifica, es mejor que lo tiremos a la basura, amigo y hermano. El salvo denominacional, pasando a otro punto, el salvo denominacional no va a ser justo en sus tratos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Primera de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Fíjate, en esto se manifiestan. ¿En qué? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Quieres ver un hijo de Dios? Es aquel que hace justicia, es aquel que ama a su hermano. ¿Quieres ver un falso cristiano? Es el que no hace justicia y que no ama a su hermano. No es de Dios. Y está hablando aquí en el contexto de personas que dicen ser de Dios, no del mundano, no del gentil. Está hablando de los que dicen ser de Dios, pero hay algo en lo que puede haber una manifestación entre los que son hijos de Dios y los del diablo, la justicia y el amor. Y en relación a la justicia, de la que habla aquí el apóstol Juan, se refiere a la integridad, se refiere a la virtud, se refiere a la pureza de vida, se refiere a la rectitud, se refiere a la corrección de sentir un pensamiento noble, justo, puro, que lo lleva a hacer cosas para Dios. Eso es lo que es la justicia, la pureza de vida, la rectitud. Lógicamente la injusticia, pues es una falta de integridad, no hay pureza en la vida, no hay rectitud, no hay nada de eso. Es una vida de engaño. Es una vida que no es íntegra, es una vida que está dispuesta y que puede aún defraudar sin ningún problema a otros, que puede atentar en contra de otros. ¿Qué tan justo eres tú para con Dios y en todos tus tratos para con tus semejantes? En relación a los comercios, si es que alguien tiene algún comercio, algún negocio, ¿das kilos de a kilo, por ejemplo? Que ahora ya existe esa denominación, kilos de a kilo, ¿no? O vas a la gasolinera, aquí damos litros de a litro. Los litros son de a litro, ¿no? No puede haber litros que no sean de a litro. ¿Das kilos de a kilo? ¿En tu negocio das litros de a litro? Y a lo mejor dices, no, yo no tengo ningún negocio, yo soy un empleado. Bueno, tus horas en tu estancia, en tu trabajo, ¿son de 60 minutos? ¿O son de 49, de 59, de 58? Es decir, tus jornadas son completas como deben de ser. Aún ahí también es la justicia, estimado amigo y hermano. Si estás contratado por 8 horas, pues tienes que estar las 8 horas trabajando, produciendo, haciendo para lo que tú fuiste contratado. Si no, eso es tomado como una injusticia. No eres recto. No eres recto. Es muy común que a veces, hasta en las oficinas de gobierno, horario de atención de 9 a 6. Y la gente está ahí formada en la fila a las 9 de la mañana esperando que la atienden. 9, 9:1, 9:2, 9:5, 9:10. No, pues es la hora del desayuno, ¿verdad? Del cafecito, del pancito, de la torta, de estar platicando. Ya te atienden como a las 9:30. Y eso te dice, no, está mal su documento, regrese mañana, ¿verdad? Si tú eres servidor público, estimado amigo y hermano, tienes que ser excelente aún en eso. Y aún ahí practicar también la justicia. Fíjate, países como Inglaterra o Suiza, donde en su tiempo hubo avivamientos, las personas que se convirtieron comenzaron a ser personas íntegras en todas sus labores. Sí, Inglaterra, por ejemplo, un país donde había un alcoholismo tremendo antes de que llegara Cristo, antes de que hubiera ese avivamiento. Un alcoholismo increíble. Niños, jóvenes, mujeres, veías tirados ahí por el alcohol. Cuando llega Cristo a sus vidas, la gente comienza a ser íntegra en sus labores, como te decía,
siendo responsables en todos los sentidos de su vida, en lo espiritual y en lo material. Y como resultado, aquellas ciudades comenzaron a prosperar hasta convertirse en ciudades, como hoy conocemos, que son consideradas ciudades muy importantes. Claro, muchas de esas ciudades se perdieron, tales como Suiza, donde es una ciudad donde hay una prosperidad increíble, donde muchos fundamentos fueron basados en la Escritura y en la Biblia. Y ahora pues están totalmente perdidos, claro. Pero aquí el punto es que comenzaron a ser personas íntegras en todo lo que hacían. ¿Qué tanta integridad hay en tu vida? ¿Qué tan responsable eres en todas las áreas de tu vida? Vamos a ver otro punto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan 3, 8. El salvo denominacional trata de no pecar, pero tristemente todavía es esclavo del pecado. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El salvo denominacional no acepta en su mente la idea de no pecar. Tiene en su mente doctrinas como el poco a poco. Es que, hermano, esto es un proceso, así me lo enseñaron, que esto es un proceso, que yo no puedo dejar el pecado así nada más porque sí. Es un proceso, es un poco a poco, y a veces en ese poco a poco me puede llevar muchos años. Hay personas que tienen 30, 40 años y siguen diciendo que es el poco a poco. ¿Sí? A lo mejor era una persona muy iracunda. Y hermano, hace 10 años me hubieras visto, yo era iracundo, hermano, me iraba todos los días. Ahora me iro nada más 6 veces a la semana, ¿verdad? Los domingos no, porque es día del Señor, ¿verdad? Ese día no me puedo irar. Pero de lunes a sábado sí. El poco a poco, hermanos. Y esto lleva al salvo denominacional a justificar su pecado. Cuando la Escritura dice que el que practica el pecado, dice, es del diablo. Qué fuertes palabras. El que practica el pecado es del diablo. Juan capítulo 8 en el versículo 34. Juan 8:34 dice la Escritura. Jesús le respondió. Le está respondiendo a los fariseos. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Tú transgredes la ley de Dios? ¿Ofendes? Si tú practicas el pecado, tú eres un esclavo del pecado. No puedes considerarte un cristiano. No puedes decir, es que ya voy, es el poco a poco. Ya casi llego, hermano, a la altura del varón perfecto. No, no es poco a poco, estimado amigo y hermano. Tienes que arrepentirte. El cristiano denominacional tiene como lema y fundamento versículos como aquel de que abogado tenemos para con el Padre, que está en primera de Juan 2:1. Y cuando el cristiano o el salvo denominacional cae, dice, pero yo un abogado tengo para con el Padre. No puedes justificarte de esa manera. Yo hasta ahorita no he ocupado ningún abogado, digo naturalmente. No he tenido necesidad de ocupar ningún abogado. Yo no sé si tú. Pero imagínate una persona que esté solicitando un abogado cada 8 días. Oye, pues esa persona ya trae un problema muy fuerte, ¿no? No es normal. Es algo que, dice, sale de lo ordinario. Espiritualmente es lo mismo. O sea, no puedes apelar a un abogado, si no es cuando te encuentras verdaderamente en un problema que lo justifique.
El salvo denominacionalmente vive una experiencia, una vida de constantes fracasos. Quiere dejar de pecar y cae constantemente. Es vencido por su concupiscencia, como lo dice en el libro de Santiago. Tiene la experiencia del apóstol Pablo antes de arrepentirse, por cierto, y convertirse verdaderamente a Dios. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7:23. Él está hablando de su experiencia antes de conocer a Cristo. Y muchos se justifican en eso. Mira, el apóstol Pablo dice que él no podía vivir una vida santa. Entonces, ¿yo cómo lo voy a hacer? Era la experiencia que tenía el apóstol Pablo antes de conocer a Cristo. Romanos 7:23 dice la Escritura, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ya ves, hermano, no soy yo, es el pecado que mora en mí, que me atrae y me seduce y me lleva. No, es la experiencia del apóstol Pablo. Está diciendo, sí, antes yo vivía así. Sí, antes había una ley escrita en mis miembros, la cual me llevaba al pecado. Pero si tú lees posteriormente en Romanos 8, él da gracias a Cristo, el cual lo había hecho libre del pecado. Pablo no era libre en su momento. Había una vida, en su vida una ley que lo llevaba a pecar. Entonces fue cuando encontró a Cristo que pudo ser libre de la influencia del pecado. Si tú eres salvo únicamente porque te lo dijeron, como te decía, te entregaron algún formulario y te dijeron, usted ya es cristiano, pero sigues en una vida de pecado, estimado amigo y hermano, tú necesitas a Cristo. Tú necesitas arrepentirte si es el caso. ¿Qué otra característica del salvo denominacional? El salvo denominacional va a seguir, continúa en una vida de tradiciones y costumbres de este mundo. Y también es gobernado por sus sentimientos y emociones. En este tiempo hay muchas cosas que apelan a los sentimientos. Como te comentaba hace rato, las modas, el cine, tantas cosas que apelan al sentimiento. El falso cristiano estará gobernado por sus sentimientos, no por la ley de Cristo, del amor hacia los demás, del dar tu vida por Cristo. Por eso es que mucha gente que es salva únicamente denominacionalmente, no pueden dejar las tradiciones y siguen las tradiciones. Y llega el mes de diciembre, ay hermano, es que ya viene la época bonita de la Navidad, del árbol, Santa Claus, los Reyes Magos, etcétera, etcétera. Y no pueden dejar eso. Cuando eso es algo pagano, nada que ver con Cristo. Nada que ver con el nacimiento de Cristo. En la Navidad lo menos que ves tú es realmente una adoración a Cristo. O sea, es borrachera, es compras, es todo tipo de cosas. Hasta muertes en esa época. O sea, no ves bendición, no ves una época de paz, una época de perdonar, no ves ese tipo de cosas. O sea, es una cuestión comercial nada más. Es que ya llegó el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Compras chocolate, compras cosas y compartes y de estas tarritas y demás. Tradiciones del mundo. La noche mexicana, ¿no? Hay congregaciones donde festejan igual las noches mexicanas y a veces no saben ni qué festejan. Como pretexto únicamente, costumbres del mundo. Romanos 8:8 dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y cualquiera que sigue las costumbres de este mundo sigue las tradiciones de la carne. Como te decía, la Navidad, borracheras, orgías, todo tipo de maldades. Y es el tiempo, estimado amigo y hermano, donde sale a relucir Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, hechicerías, enemistades, pleitos, orgías. ¿Verdad? Estamos hablando de Gálatas 5:19, no de una fiesta de Navidad, ¿eh? Que pareciera que eso es. Los que viven según la carne entonces no pueden agradar a Dios.
Si tú sigues viviendo bajo los principios y tradiciones de este mundo, tú no puedes agradar a Dios, estimado amigo y hermano. Necesitas arrepentirte. Santiago 2:10. Santiago 2:10, dice la Escritura. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Sí, el cristiano que es denominacional, el salvo denominacional, sí dejó ciertos pecados. Los pecados escandalosos. Pero los pecados muchas veces que son internos no los ha dejado. La ira, la amargura, la falta de amor, la falta de consideración a los demás, el perdonar. Esas cosas no. Por eso dice la Escritura aquí que cualquiera que guardare la ley pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también dijo no matarás. Examinemos nuestra vida. El salvo denominacional se siente culpable continuamente. Porque vive en una vida constantemente de fracasos. Y tú lo verás haciendo cosas como, pues para callar la conciencia me voy a hacer misericordia, para callar la conciencia le voy a apoyar ahí a alguien, únicamente para callar la conciencia, pero se siente culpable porque su vida todavía es pecado. En su vida todavía se da cuenta de que él no está a la altura del varón perfecto, porque en su vida se da cuenta que todavía hay maldad. Por eso es que se siente culpable continuamente. El cristiano o el salvo denominacional no tiene el fruto del Espíritu, sino que vive muchas veces y practica las obras de la carne. Tal vez alguna, o dos o tres, pero practica las obras de la carne. Juan capítulo 12, versículo 25. El salvo denominacional vive para sí mismo todavía. Juan 12, 25 dice, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Fíjate, dice la Escritura que en una ocasión estaba Cristo y de repente llega un hombre, un joven, y dobla la rodilla y se hinca delante de Cristo. Señor, ¿qué voy a hacer para ser salvo? Le dice ese hombre. Y Jesús le comienza a hablar de los mandamientos y le dice, pues, los mandamientos conoces. Señor, todo esto he hecho desde que yo era muy joven. Bueno, te falta una cosa, porque sabía que era un hombre muy rico. Sabía que era un hombre que tenía muchas posesiones. Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y ven y sígueme. Y cuando llegó Jesús y tocó ese punto, dice la Escritura que ese hombre se puso muy triste, porque tenía muchos bienes. Y dijo, ¿vender todo? ¿Yo vender todo? ¿Quedarme en la pobreza? ¿Vivir sin mis lujos, sin mis privilegios, sin mis metas? No, Cristo, no estoy dispuesto a eso. Y la riqueza le fue un tropiezo para ese hombre. El salvo denominacional va a vivir bajo ese principio también. Mientras no altere sus comodidades, mientras no altere su forma de vida, entonces la fiesta puede seguir. Pero cuando viene un punto donde incomoda, dice, no, ahí no, eso sí no lo puedo dejar. Porque el falso cristiano tiene su mirada todavía en este mundo, siguiendo las metas como cualquier otra persona, para su beneficio personal, una profesión, una casa, un auto, sirvientes, etcétera. Y estimado amigo y hermano, estas cosas en sí no son malas, sino cuando el propósito y la meta es una meta egoísta, como la del joven rico, entonces es muy peligroso. Para este tiempo es importante, y sobre todo para los jóvenes que están aquí, tienen que prepararse.
¿Deben de tener una profesión? Sí. ¿Deben de tener algún oficio? Sí. Si tú eres joven y piensas servir a Dios sin preparación, pues yo diría que estás mal. Sobre todo porque tenemos en este tiempo muchas posibilidades para hacerlo. Hacen falta médicos, abogados, maestros, químicos, sociólogos, ingenieros, de todo tipo. Y son útiles cuando ponen como prioridad el reino de Dios. Son una bendición. Cuando ponen como prioridad el reino de Dios. Pero cuando no, estimado amigo y hermano, viven únicamente para sí mismo. Romanos 8:5 dice que porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Cómo? ¿Yo dar mi tiempo? ¿Yo dar mi vida? ¿Yo dar de lo mío para alguna actividad? ¿Dar de lo mío para bendecir a otros? No, ¿qué te pasa? No, mi trabajo me ha costado. El cristiano genuino da su vida, da su tiempo, da su talento, da todo lo que tiene para servir a Cristo. El cristiano genuino hace buenas obras, lógicamente, porque ama a su Señor. El que es salvo únicamente denominacionalmente hace obras cuando tiene ganas y cuando le conviene. Un ejemplo de ello es el mismo Judas Iscariote. Sí, uno de los 12 que estaba con Jesús. Dice la Escritura que en una ocasión llegó una mujer y ungió a Jesús. Rompió un perfume de alabastro, un perfume de gran precio. Y se levanta el justo Judas Iscariote. ¿Cómo es posible que se haga ese desperdicio? Porque ese perfume hubiera podido venderse y dárselo a los pobres. Claro, dárselo a los pobres. No crean que yo me lo voy a quedar. No, hay que dárselo a los pobres. Y dice la Escritura que lo dijo porque era ladrón, porque él tenía la bolsa y sustraía de ahí y lo utilizaba para sí mismo. Entonces el salvo denominacional va a hacer obras cuando tenga ganas o cuando le convenga, cuando diga, aquí como que veo que voy a tener yo alguna ventaja, entonces hay que hacer una buena obra. Lógicamente el cristiano denominacional no va a ver por el reino de Dios. No va a ver que el hecho de que sirva, el hecho de que predique, es para extender el reino de Dios. No, únicamente va a ver seguramente por su denominación, el asistir a una iglesia, el ir los domingos, cerrar la Escritura e irse a la semana y vivir como él quiere. Ya para terminar, no quisiera cansarlos mucho, quisiera hablarles de una parábola. Mateo capítulo 22. La voy a parafrasear, no la voy a leer, pero para que usted la tenga como una referencia. El Mateo capítulo 22, podemos decirlo, es una parábola que el Señor Jesús habla acerca del reino de Dios. Y el reino de Dios lo compara con un rey. Ese rey hizo bodas, hizo una bodas para su hijo, hizo un gran banquete. Y dice la Escritura que mandó a llamar a todos los convidados, todos los que eran dignos de ser convidados. Cada uno puso su argumento para decir, no, es que mira, pues yo no voy porque acabo de comprar una yunta, no, es que mira, yo acabo de casarme, no, es que mira, yo acabo de comprar un terreno, y pues tengo que verlo, no tengo tiempo para ese tipo de cosas. Finalmente dice la Escritura que el rey se molesta, el rey se enoja, y aquellos que fueron invitados, pues simplemente ya no llegaron, pero el rey hizo algo extraordinario. Mandó a traer a los menos dignos. Salgan a las calles, fuércenlos a entrar, traigan a los cojos, a los mancos, traigan a los que no eran dignos, porque van a disfrutar de mi mesa. Y dice que se hizo así como el rey lo hizo. Ya estaban todos ahí sentados a la mesa. Claro, nos da a entender la Escritura que había una característica en esas personas. Tenían todos que ir vestidos de bodas. No se podían ir de pants, tenían que ir vestidos de bodas.
¿Sí? Claro, no con peinados ostentosos, siendo congruentes, ¿verdad? Vestidos de bodas, dignos para esa ocasión. Si esto lo trasladamos al terreno espiritual, pues va a haber unas bodas allá en el cielo, ¿verdad? Dice la Escritura. Y nosotros tenemos que irnos dignos, de buenas maneras, con un corazón genuino, con una vida entregada a Cristo, humillada a Cristo. Pero dice la Escritura que cuando ya estaban todos los invitados, el rey salió para ver a los convidados, para ver a quienes habían invitado. Vio ahí a los cojos, vio a los mancos, vio a los ciegos, y todos muy hermosos vestidos de bodas, listos, preparados ahí para disfrutar aquel banquete, el cual ellos no eran dignos. Pero imagínense, qué privilegio que aquel que no era digno de repente ser invitado a la cena del rey. Imagínate cómo se sentía ese ciego, ese cojo, esa persona que no era digna, pues agradecido, ¿verdad? Pues sacó sus mejores galas y se las puso. Pero dice la Escritura que mientras estaba ahí, vio a un hombre y le llamó la atención, porque ese hombre no estaba vestido de bodas. Iba todo sucio, seguramente, todo andrajoso, todo descuidado. A pesar de que no era digno, o sea, iba en unas condiciones que no eran las más correctas. Estimado amigo y hermano, así es el salvo denominacional. Así es el salvo denominacional. Delante de Cristo así va a ser, como aquella persona andrajosa, aquella persona que dice, oye, ¿qué le pasó? ¿Quién le dijo que podía pasar? Pues aceptó a Cristo. ¿Quién le dijo que podía entrar a las bodas? Pues cantaba alabanzas. ¿Quién le dijo que podía asistir a las bodas? Pues iba a las reuniones, claro, terminando las reuniones iba al cine, o estaba esperando a ver el programa de televisión, el partido, a ver quién iba a ganar, la final. Pero iba a la iglesia. Sí, mira, llevaba su Biblia aquí debajo del brazo, entonaba los cantos. No era tan malo como los demás, no creas. Pues sí, pero no tiene vestido de bodas. Sí, pero no es digno. Sí, pero no arregló sus vestidos, es decir, no arregló su vida para con Dios. Y cuando llegó aquel momento, delante de Dios, el cual no ve las apariencias, amigo y hermano. Nosotros aquí vemos apariencias, ¿verdad? Muchas veces. Decimos, qué persona tan correcta. Pero quién sabe qué hay en su corazón. ¿Qué sucedió con este hombre? Le dijeron, no te preocupes, ve, cámbiate, ponte tus ropas de bodas y te regresas. Fíjate qué fue lo que pasó, Mateo 22:12. Y le dijo el rey, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Y estimados amigos y hermanos, no sea que nos pase esto cuando estemos delante de Cristo y no tengamos ninguna justificación. O sea, cuando dice, mas él enmudeció, pues ¿qué decía? No tenía ningún argumento. La palabra la conocías. Los mandamientos los conocías. La ley de Dios la conocías. No había argumento para que ese hombre pudiera estar descuidado en su vida. A pesar de que iba a las reuniones, cantaba alabanzas, no era tan malo, predicaba. Entonces el rey dijo a los que servían, fíjate lo que les dijo, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. A las tinieblas de afuera. Leyendo un poquito más acerca de estos versículos, según la forma de pensar de los judíos, el hecho de decir a alguien que saliera y fuera echado a las tinieblas, aún así en una fiesta normal o a lo mejor en una casa, cuando ya es noche y alguien es echado de esa casa,
es totalmente menospreciado, despreciado totalmente. O sea, no es aquí que te echan de la casa, pues voy, agarro mi camión y me voy, ¿no? No, ahí es un símbolo de que te echan fuera a la oscuridad, es como no te quiero volver a ver. Eres menospreciable totalmente para mí. Era lo que estaba diciendo aquí. Que aquella persona, la cual no tenía el vestido del cristiano, esta persona la cual no tenía esas características genuinas de un salvo verdadero, Dios lo va a tomar y lo va a echar a las tinieblas. Que en un sentido práctico es el infierno. Es por eso que es importante, estimado amigo y hermano, que entendamos todo esto que les estuve platicando, que estuvimos platicando, de estos puntos, y para que tú analices tu vida todavía está en el mundo, tu corazón está en el mundo, tu vida es parcial, obediencia parcial allá a la palabra de Dios. Ten cuidado, amigo y hermano. No sea que al final, cuando lleguemos a aquel momento, Cristo nos vaya a hacer como lo hicieron a este hombre, que nos aten de manos, de pies y nos echen afuera, a las tinieblas, al lloro y al crujir de dientes. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. El salvo denominacional obedece a ciertas cosas, no tiene amor en su vida, ama las cosas de este mundo, no hay justicia en su corazón, sigue siendo esclavo del pecado, siente culpabilidad en su mente, practica las obras de la carne, vive para sí mismo, hace obras nada más cuando le conviene. Es como este hombre, el cual no estaba vestido de bodas. El salvo denominacional tiene únicamente un vestido de religión. El salvo denominacional va a hablar como cristiano, pero no vive como cristiano. El salvo denominacional no ha muerto a sí mismo. Todavía sus concupiscencias lo controlan, sus deseos. No se ha arrepentido de sus pecados, lógicamente. El salvo denominacional se va a guiar únicamente por sus sentimientos. Si esto me late como que sí, pues lo hago, y si no, pues no lo hago. Es decir, su vida no va a estar basada por la palabra de Dios, sino por sus sentimientos y emociones. No va a estar dispuesto a sacrificar lo suyo. Basa su experiencia de salvación en que una vez pasó al frente, aceptó a Cristo, derramó algunas lágrimas y dijo, ahora sí quiero buscar a Dios. Y lo aceptaron en la iglesia. El que es salvo denominacional es una persona que está engañada por sí misma. Estimado amigo y hermano, examina tu vida a la luz de este versículo. No sea que acontezca como aquellos de los cuales hablamos al principio, que pensaron haber encontrado oro en aquel tiempo de la fiebre del oro, y lo único que encontraron fue un metal despreciable, un metal sin valor, y quedaron en la ruina. Que no vaya a ser que tu vida, pensando que has encontrado el oro, pensando que has encontrado ya la salvación, pero a través de estos versículos te das cuenta de que tu vida es una vida que ha vivido un engaño. Yo te invito a que te arrepientas. Yo te invito a que te acerques a Cristo. Que dejes de vivir esa vida de falacia, esa vida falaz, esa vida engañosa. Y que comiences a buscar realmente a Cristo y a hacer su voluntad. Padre, Dios, te agradecemos, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias porque tú sí eres real, Señor. Gracias, Señor, porque aún a través de estos versículos, Señor, tú corres ese velo, Señor, para hacer ver, Señor, el corazón del salvo,
denominacional, de aquel que no es salvo, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que cada uno de los que están aquí, Señor, tengan el deseo genuino, el corazón genuino, Señor, para buscarte de manera real, Señor, para arrepentirse, Señor, y para comenzar a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias.